Para comprender el Shet Ha'il, conocido en Occidente como mujer virtuosa, primero debemos analizar su versículo inicial desde el hebreo para entender su contexto. Para tal fin analizaremos el siguiente escrito. Mishlei, Proverbios 31:1. Dibrei Lemuel Melech, Masa Asher Iseratu Imo. Con respecto a la interpretación de su traducción, existen dos posturas principales. Para comprenderlas con mayor profundidad, se analizará detalladamente cada una de ellas. La postura clásica, que entiende Masá como un oráculo o profecía, y la postura moderna, que considera Masá como un lugar o un nombre propio. Comenzaremos analizando la propuesta que traduce Masá como profecía. Para comprender si esta interpretación es correcta, primero examinaremos el origen y la evolución de esta palabra en hebreo. La raíz nasá significa levantar, cargar o llevar. De esta raíz verbal se deriva el sustantivo masá. En este proceso, la letra men aparece al inicio como prefijo, característico que indica que estamos ante un nombre derivado de una acción. La nun de la raíz no se pierde, sino que se asimila fonéticamente en la siguiente consonante. Por regla fonológica, esa siguiente letra recibe un dagesh forte. En este caso, la sin. Es importante precisar que es sin y no shin, porque el signo diacrítico está colocado en el lado izquierdo de la letra. También notamos un cambio en la vocal. El kamaz del verbo se convierte en patax en el sustantivo, siguiendo la regla morfológica de acortar la vocal cuando se añade el prefijo nominal. El resultado es masá, que significa cargar, y en los textos y escritos de la época se entiende como carga profética, es decir, un oráculo. Bereshit, Génesis 13:6. Velona sa otan haaret la shevet yazda. Pero la tierra no bastaba para que habitasen juntos. El verbo nasá normalmente significa levantar, llevar o cargar, pero en este pasaje algunas traducciones lo vierten como bastar. El texto describe una situación en la que la tierra no podía sostener a ambos grupos, conformados por Abraham y Lot, debido a la abundancia de sus bienes. En ese sentido, bastar expresa la idea de no poder llevar o soportar la carga. Vaikra, Levítico 5:1. Imlo Yahweh benasá aono. Si no lo denunciare, él llevará su pecado. El contexto muestra que una persona que tiene conocimiento de un acto indebido y no lo comunica cuando debe hacerlo, entonces lo importante es el resultado de dicho acto, es decir, carga con la responsabilidad de su omisión. En ese sentido, Nassar transmite adecuadamente la idea central del texto, asumir el peso o las consecuencias de una falta por no cumplir con una responsabilidad. Yeshayahu, Isaías 13:1. Masá Babel Asher Hasá. Yeshayahu ben Amos. Profecía acerca de Babilonia que Isaías, hijo de Amós, recibió en visión. La estructura del texto indica que Masá, entendido como profecía, está acorde con el contexto al relacionarse con Isaías como emisor de la visión. Babilonia aparece como el destinatario del mensaje, lo que refuerza una lectura no geográfica del término y debilita la propuesta de interpretarlo como un topónimo. Nahum 1:1. Masá Ninive Sefer Jasón Nahum Jalkoshe. Profecía acerca de Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. En el presente texto, el término masá, al igual que en el caso anterior, se entiende como profecía.
es decir, una comunicación revelada. Además, la referencia geográfica ya está expresamente identificada en el pasaje, por lo que interpretar Masá como un lugar geográfico no tendría sustento. Sejarya, Zacarías 9:1. Masá debar Adonai beeretz hadrach, Bedamesek, profecía, la palabra del Eterno contra la tierra de Adrac y Damasco. La sintaxis del versículo distingue claramente que el término hebreo masá funciona como una fórmula profética que introduce un anuncio divino, mientras que Adrac y Damasco son mencionados explícitamente como lugares geográficos. Por ello, el contexto gramatical del versículo respalda la traducción de masá como profecía, frente a interpretaciones modernas que proponen entenderlo como un topónimo. Una vez establecido el fundamento de la propuesta clásica sobre el significado de la palabra masá, procedemos a interpretar el texto hebreo desde esta perspectiva. Mishlei, Proverbios 31:1. Dibrei Lemuel Melech, Masá Asher y Seratu Imo. Palabras del rey Lemuel, profecía que le enseñará su madre. Continuando con la segunda interpretación, según esta perspectiva, masá no sería un sustantivo común, sino un nombre propio. Para tal fin estudiaremos los argumentos lingüísticos y los escritos del Tanaj que se utilizan en apoyo para esta identificación. Esta nueva propuesta interpretativa surge entre los siglos XIX y XX. Se basa en que la palabra masá, la primera vez que se registra, es como un nombre propio, en este caso en referencia a uno de los hijos de Ismael, mencionado en Berechit, Génesis 25:14. Con el paso del tiempo, los hijos llegaron a formar clanes tribales, como se señala en Berechit, Génesis 25:16. A continuación se pondrán ambos textos. Berechit, Génesis 25:14. Mishma, Beduma, Masá. Mishma, Duma, Masá. En la genealogía de Ismael conservada en el texto hebreo de Berechit Génesis, Masá figura como el séptimo de sus 12 hijos. Berechit Génesis 25:16. Bechatzreim, Uptirotan, Sheneim, Asar, Neseim, Leumotan, según sus aldeas y campamentos, 12 jefes según sus naciones. Las aldeas eran asentamientos relativamente permanentes, mientras que los campamentos correspondían a grupos con mayor movilidad. La coexistencia de ambas formas de ocupación formaba parte de una estrategia de expansión territorial gradual. Algunos grupos permanecían para consolidar el territorio mediante funciones de abastecimiento, defensa y organización, mientras otros avanzaban en busca de nuevas tierras y recursos. Berechit, Génesis 25:18. Vaishkenu mi Javila Atshur Asher al Penei Misraim, Waja Ashura. Habitaron desde Avila hasta Shur, que está frente a Egipto, en dirección a Sur, con referencia a Shur sitúa el límite occidental en las proximidades de Egipto, mientras que la mención de Asiria orienta hacia las regiones más orientales del antiguo Cercano Oriente, que se extendía a través de las zonas desérticas y rutas de tránsito que conectaban Arabia con los grandes centros de poder de la antigüedad. Considerando los argumentos expuestos de la propuesta moderna, se presenta a continuación la traducción del texto hebreo desde esta perspectiva. Mishlei, Proverbios 31:1. Dibrei Lemuel Melech, Masá Asher y Seratu Imo. Palabras de Lemuel, rey de Masá, que le enseñará su madre.
El contraargumento aparece en el siglo I de la Era Común en la obra de Antigüedades Judías del historiador Flavio Josefo. En el libro 1, capítulo 12, dice lo siguiente. Los hijos de Ismael fueron Nabayot, Sedar, Abdeel, Mitsam, Misma, Duma, Masa, Adad, Tema, Getur, Nafish y Setma. Estos habitaron la región que se extiende desde el Éufrates hasta el Mar Rojo y dieron nombre a sus tribus. Son una nación árabe y así se llaman por la dignidad de Abraham su padre. En este pasaje, los descendientes de Ismael son ubicados lo que se conocía como Arabia en la época de Flavio Josefo, un concepto geográfico usado por el mundo grecorromano. Sin embargo, el término Arabia ya existía desde el siglo V antes de la Era Común, con autores como Heródoto. Por tal razón, su ausencia en Bereshit Génesis se debe a una diferencia de época y de lenguaje, debido a que este escrito es más antiguo. Después de analizar la evidencia histórica, lingüística de los escritos, podemos llegar a una conclusión sobre el significado de Masá en Mishlei, Proverbios 31. La primera vez que Masá aparece en el Tanaj es en Bereshit Génesis como uno de los hijos de Ismael. Más adelante, el nombre también identifica el territorio de sus descendientes. Sin embargo, no existe evidencia histórica de que Israel o Judá hayan gobernado esa región, ni de que hubiera un tercer reino que permita identificar a Lemuel como rey de Masá. En cambio, desde la filología del hebreo, Masá se entiende en forma natural como oráculo o profecía, una interpretación que armoniza con el contexto, la estructura del texto y el uso de la lengua, siendo la explicación más coherente y mejor fundamentada. Si este análisis te ayudó a entender mejor el tema, no te detengas aquí. Te recomiendo que veas el siguiente video donde analizaremos otro estudio. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para seguir aprendiendo juntos. Activa la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Nos vemos en el próximo estudio.